Vamos a leer en segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. El capítulo 1. Y el verso 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Está ahí nomás. No me avergüenzo. Pablo estaba preso y cuando uno está preso, a veces los amigos o los supuestos amigos se van, los que se acordaban o te palmeaban la espalda también se olvidan de uno. Y es lo que les pasa a muchos de los presos que estuve hablando con ellos ayer. Bueno, muchos desean que los visiten, desean saber de su familia y su familia a veces no está. Al apóstol Pablo le pasaba esto, pero no por causa de que él había hecho algo malo, sino por causa de que él predicaba el Evangelio. Y entonces las iglesias de Efeso, las iglesias que él había evangelizado, muchos de aquellos hermanos se olvidaron de Pablo. Y aún más, algunos se avergonzaban de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba preso. Y estar preso no es nada grato, no es nada halagante, sino que es algo muchas veces vergonzoso. Cuando alguien dice, fulano, ¿dónde está? No, está preso. Uy, ¿qué habrá hecho, no? Para estar preso. Es una vergüenza para muchas personas. ¿Por qué? Porque eso implica que algo que hicieron no estuvo bien de acuerdo a la ley. Pero Pablo estaba preso por el Evangelio. Y entonces le advierte a Timoteo de no avergonzarse del Evangelio. No avergonzarse ni del Evangelio ni de las cadenas de Pablo. Y entonces le informa también a Timoteo que había alguien que se llamaba Onesíforo, que él estaba visitando y que era uno de los tantos, de los muchos quizás, que no se había avergonzado de las cadenas de Pablo. Eso está en 2 Timoteo 1, 16. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ahora, Pablo dice aquí muy claramente que él estaba preso por servir al Señor, porque el Señor lo había escogido a Pablo para llevar el Evangelio. Lo había escogido como maestro, como apóstol, como un ministro del Evangelio. Y entonces, no era porque Pablo tenía condiciones, sino porque Dios en su gracia había querido llamarlo, así como muchos de nosotros, que no es por lo que nosotros somos, por nuestras capacidades o porque somos de alguna manera en particular mejores a otros,
sino porque Dios nos ha llamado a su servicio. Así Dios te puede llamar también, a pesar de que pienses que no puedes, que no eres nada o que no vales nada, Dios te puede llamar para que le sirvas. Y entonces es ese poder de Dios, esa gracia de Dios. Dice que él estaba preso y estaba soportando porque Dios le daba el poder para poder hacerlo. Ninguno de nosotros les gusta sufrir. A ninguno de nosotros, el mismo Jesús, cuando él tenía que enfrentar la cruz, él dijo: Señor, si fuese posible que pase de mí esta copa. El mismo apóstol Pablo oró 3 veces a Dios para que le quitase un aguijón, dice, que tenía en la carne, que le hacía sufrir. Y entonces muchas veces vemos que nosotros no es que nos guste sufrir. Y entonces tenemos que sufrir porque el camino a veces del cristiano implica un sufrimiento. El mismo esfuerzo muchas veces implica un sufrimiento. Jesús, Él sufrió por nosotros. Lo hizo por voluntad del Padre. Dice que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Padre, que estás en los cielos. Nosotros como cristianos tenemos muchas veces que enfrentar ese sufrimiento. No debemos pensar que la vida de cristiano es fácil. Nosotros debemos sufrir, pero no sufrir porque hemos hecho mal. No sufrir porque hemos robado, porque hemos traicionado a alguien o hemos estafado a alguien, sino sufrir porque hacemos lo bueno, porque servimos al Señor. Y eso nos habla también en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20, ¿no? Y 3 al 17, que a veces nosotros nos toca sufrir, pero debemos sufrir por el Señor haciendo lo bueno. Entonces, cuando nosotros sufrimos por el Señor haciendo lo bueno, estamos también compartiendo el sufrimiento de Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 3, verso 10. No lo voy a leer, pero ustedes si tienen para anotar, yo les puedo repetir los versículos. Muchas veces los cristianos debemos sufrir, pero no debemos estar sufriendo por hacer cosas malas, sino realmente por hacer cosas buenas. 1 de Pedro 2:20 y también 1 de Pedro 3:17. Y también que somos copartícipes de los sufrimientos del Señor. Dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si morimos con Él, por Él y con Él, entonces también tendremos la vida eterna del Señor. Y entonces, la iglesia también muchas veces tiene que pasar por sufrimiento, por angustias, y es ahí donde se prueba al cristiano. Dios nunca ha usado a una persona que no ha pasado por el sufrimiento. Si vemos en la Biblia las historias de los hombres de Dios, todos aquellos hombres y mujeres tuvieron que sufrir por el Señor. Y es allí donde fue probado como por fuego, así como el oro se prueba en el fuego para ver si resiste. Porque si no resistimos, si somos débiles, si estamos quejándonos, si estamos abandonando las cosas que el Señor nos ha dado para hacer, entonces somos como esas hojas que se queman y no tienen valor. Pero el oro resiste. Y entonces es importante porque el oro nos habla del gran valor que tenemos para el Señor. Así que yo les animo, iglesia, que nosotros podamos estar con el Señor y servir al Señor. Hace algunos años hay un relato que habla de un cristiano que estaba en la cárcel a causa de la fe del Señor, y él había sido condenado a muerte por ser cristiano y por predicar la palabra, y entonces la muerte era de ser quemado. Y entonces él en su prisión, él oraba al Señor y decía: Señor, yo no tengo la fuerza para poder resistir esto. Como muchos de nosotros a veces decimos: yo no tengo la fuerza, Señor, para poder seguir adelante y poder resistir todas las adversidades. Y entonces él tenía un candelero en su celda y puso su mano en el fuego para ver cuánto podía resistir. Inmediatamente la sacó porque sintió mucho dolor de la llama.
Y entonces él clamó al Señor y se avergonzó, dijo: Señor, yo no puedo resistir el fuego. Yo no voy a poder resistir ser quemado por ti, por causa tuya. Sin embargo, este hombre, cuando le llegó la hora de ser quemado en la hoguera, él se sostuvo firme como un cristiano, a pesar de la llama. ¿Por qué? Porque Dios le dio la fuerza para resistir. Dios no le dio la fuerza antes porque no lo necesitaba. Dios le dio la fuerza en el momento que él necesitaba resistir la prueba. Como muchos de nosotros a veces le pedimos al Señor: Señor, ayúdame, respóndeme, dame la fuerza, pero es en el momento preciso, cuando nosotros esperamos en Dios, que Él nos da la fuerza para resistir y para no abandonar, para no dejar de servir al Señor. Es un hermoso ejemplo para nosotros. Nosotros los cristianos no estamos siendo quemados ni matados como en otros lugares del mundo lo están haciendo hoy en día, pero sin embargo a veces las mínimas cosas nos apartan del Señor. Las cosas más pequeñas nos desaniman. Y es hora que nosotros empecemos a pensar en un cristianismo que realmente está dedicado y consagrado al Señor, y confiemos en el Señor. Porque a veces pensamos: bueno, pero si yo dejo mi tiempo y voy al culto y ahora yo no voy a poder hacer el trabajo que quería hacer y ahora yo no voy a poder ganar lo que ganaba. Pero cuando confiamos en el Señor, como el apóstol Pablo, el Señor es quien se encarga de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo, aunque estoy preso en estas cadenas, pero yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él ha vencido la muerte. Y entonces, como dice en 1 Corintios, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque todos le tememos a la muerte, pero Jesús venció la muerte. Y eso es lo que nos da la esperanza, que aunque nosotros debamos sufrir y hasta aún morir por el Señor, sabemos que nuestra vida está en un buen depósito, que es Cristo, como dice Pablo, leímos al principio. Sé que mi vida está depositada en el Señor. Entonces, Pablo, aunque preso, estaba testificando del Señor. No debemos avergonzarnos del Evangelio, ni debemos avergonzarnos de dar testimonio y de estar presos por el Señor. Entonces, como dije antes, es muy triste decirlo, pero la iglesia a Pablo lo había abandonado, lo dejaron solo en el momento más difícil, cuando más necesitaba. Sin embargo, Pablo no tenía puesta su confianza en las personas, en los hermanos que amaba tanto, sino en el Señor. El Señor era quien lo sostenía. Dice eso en 2 de Timoteo 1:15, dice: ya sabes esto, le dice a Timoteo, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Lo dice Pablo, me abandonaron todos, es decir, no solamente los de Efeso, sino todas las otras iglesias en los momentos más difíciles. Muchos de estos hermanos podrían haber llegado a Roma a dar testimonio de Pablo y a abogar por él y a tratar de ayudarlo, aunque sea en la cárcel, o a sacarlo de ahí, pero no lo hicieron. Entonces, por eso es tan importante también que nosotros no solamente hablemos bonito, sino que hagamos cosas. Creo que también el ministerio de la cárcel es un ministerio importante que de alguna manera yo deseo en mi corazón poder apoyar, ayudar con material o poder visitarles en alguna oportunidad con hermanos de acá de la iglesia para poder animarles a ellos. Hay un cuerpo ministerial dentro de la cárcel de 30 hermanos. Y claro que ellos tienen sus problemas, sus conflictos también, como todos, pero están sirviendo al Señor. Ahora están haciendo campañas dentro de la cárcel, están tomando pabellones. Hay un pabellón que están pidiendo para que sea el pabellón cristiano. Y entonces están haciendo una revolución adentro de la cárcel. Ellos que están presos. ¿Qué queda para nosotros? Que estamos libres. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir en este estado así? Yo creo que marzo es un tiempo de activarse. Ya comenzaron las clases, comenzaron muchas cosas y debemos nosotros decir, bueno, ¿qué voy a hacer este año para el Señor?
¿En qué voy a servir? ¿Voy a hacer lo que me gusta, lo que solamente me gusta, o voy a hacer también aquello que no me gusta, aquello que me cuesta hacer? Porque muchas veces servimos al Señor en lo que más nos gusta en la iglesia, pero también es importante hacer aquello que nadie quiere hacer. Entonces, qué importante es servir al Señor. Y entonces Pablo le anima a Timoteo a que no lo abandone. Los pastores animamos a la congregación a que no nos abandonen también, que no nos dejen solos, como ese pastor que soñó que tiraba el carretón, ¿no? Y que necesitamos la ayuda de todos ustedes, los que aman al Señor. Y entonces le da 4 razones muy importantes por qué Timoteo no debía avergonzarse y debía ser fiel al Señor. Timoteo tenía un carácter así un poco tímido, según lo que vemos en la Escritura. Y para él hubiera sido muy fácil irse con la multitud y olvidarse de Pablo y hacer su vida tranquilo, porque imagínense exponerse al sufrimiento o que lo acusen a él también, lo pongan preso a él también. Él podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Pablo siguió fiel al apóstol. Y entonces por eso es que Pablo le anima sabiendo que había un llamado en Timoteo, porque Dios nos ha puesto un llamado a nosotros también. También debemos sentir este llamado del Señor de ser fieles al Señor. 4 razones le decía. Pablo, una de las razones, la primera, Pablo fue llamado por Jesucristo, por Dios. Él tuvo un encuentro con Dios, cara a cara, podríamos decir, y recibió revelación de Dios. No era cualquier persona, sino que había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo. Sabemos del relato en Hechos 9, cuando el Señor se le aparece en el camino de Damasco a Pablo. Y si usted no lo conoce, en Hechos 9 está el relato del encuentro de Pablo con Jesús. Y entonces él estaba predicando el Evangelio, él era un heraldo, él era un embajador de Jesucristo. Y aunque muchos le rechazaban, él seguía predicando el Evangelio. Él no era que estaba ahí porque él quería solamente, sino había sido llamado por Dios. Y eso es muy importante cuando usted entra en el ministerio, de saber que usted no está llamado por las personas, sino que usted ha sido llamado por Dios. Porque las personas pueden dejarlo, pueden abandonarlo, como a Pablo, pero Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo ni desamparado. Él va a acudir a tu ayuda en el momento que lo necesites. En segundo lugar, Pablo no era solamente un heraldo, sino también un apóstol, enviado a una comisión. Él había sido elegido por el Señor. Apóstol significa enviado. Es como un enviado que planta los cimientos de la iglesia. Y entonces es muy importante que nosotros no rechacemos a los que son enviados por el Señor, sino que los apoyemos, porque sabemos que son elegidos por Dios para servir. En tercer lugar, Pablo era un maestro a los gentiles. Si Pablo no hubiera existido, o no hubiera hecho el trabajo, hubiera existido, pero no hubiera hecho el trabajo, el llamado que Dios le daba, nosotros no tendríamos el Evangelio. Hubiera quedado solo para los judíos, quizás hubiera llegado mucho más tarde, no sabemos. Pero el Señor lo había elegido a él para llevar el Evangelio a aquellos que no tenían la posibilidad. Así como a nosotros. Si Dios le llama a usted a llevar el Evangelio a alguien que no lo tiene, no lo desprecie, porque esa gente está esperando que usted lo haga. Si usted no lo hace, entonces, ¿cuándo irán a recibir el mensaje del Evangelio? Quedarán en el olvido, quizás perderán sus almas. ¿Por qué? Porque el llamado no ha sido escuchado. Yo creo que esta es una iglesia, lo dije al iniciar la iglesia, ya creo que hace 8 años que estamos, que esta debe ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera,
una iglesia que rescate a la gente que está perdida, no una iglesia solamente que practica una religión. Porque lo mismo que Pablo no era que él había creído en un montón de enseñanzas, de doctrina, él tenía mucho conocimiento, pero él no ponía su confianza en el conocimiento, en la doctrina, en toda la teología, sino él ponía su confianza en Jesucristo. Por eso le dice, yo sé en quién he creído. Entonces, él estaba confiado realmente en el Señor. Dice que él decía que fiel es el Señor que me mantendrá sin caída, ¿no? Que Él me sostendrá. Yo sé bien en quién he creído, como dice acá el verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Te avergüenzas tú del Evangelio? ¿Te avergüenzas cuándo te avergüenzas? A veces podemos sentir vergüenza ajena también, ¿no? Porque hay quienes predican el Evangelio, pero lo hacen para beneficio propio. Y entonces nosotros debemos afianzar nuestra confianza en la palabra del Señor. Dice, no me avergüenzo por el Evangelio, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día que estemos con el Señor. A Pablo no le importaban tanto los días, las circunstancias aquí de este mundo, que hoy podía estar preso, o que hoy podía a lo mejor pasar alguna necesidad. Él no veía tanto eso, sino a él le importaba el día ese que esté frente a frente con el Señor, que nosotros también un día vamos a estar frente a frente con el Señor y daremos cuenta de nuestra vida, daremos cuenta de las cosas que hemos hecho y de las que no hemos hecho, de las cosas buenas y de las malas. Por eso, hermanos, yo les animo, les desafío, este es un tiempo de renuevo. Hemos escuchado mucho del cambio este último tiempo, pero el cambio no es lo mismo que el renuevo. Una vez hemos nacido, una sola vez se nace, ¿no? Hemos nacido a una vida nueva, espiritualmente. Una sola vez nacimos para el Señor. Pero es necesario el renuevo, es cuando volvemos otra vez al primer amor. Volvemos otra vez a hacer las cosas que hacíamos antes, que nos estamos olvidando de hacer. Volvemos a orar, volvemos a evangelizar, volvemos a predicar, volvemos a trabajar con nuestras manos, a lastimarnos las manos, a ensuciarnos las manos por amor al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y yo espero de ustedes una respuesta. Yo espero que ustedes tengan una actitud de servicio al Señor en este año y que los que me acompañen realmente estén convencidos a quién sirven, que están sirviendo a Jesucristo. ¿Dónde está su confianza? Está en el Señor. Él no los va a defraudar, no los va a abandonar. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gracias porque tú me has hablado a mi corazón, me has también llamado para que este tiempo podamos hacer cambios en nuestra actitud, pero queremos tu renuevo, Señor. Nosotros podemos cambiar muchas cosas, pero tú eres el que das el renuevo. Tu Espíritu Santo es el que trae nueva vida a nuestro corazón. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú sabes el final desde el comienzo. Sabes cómo va a terminar todo esto antes de la fundación del mundo, ya lo conocías. Tú nos conocías ya desde el vientre de nuestra madre. Antes que te formases, como dice la Escritura, te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Señor, que esa palabra se cumpla en nuestros hermanos, en mi vida, en cada uno de nosotros, porque tú nos has escogido para que te sirvamos. Tú nos has llamado para que seamos luz. Tú nos has escogido para que vivamos una vida santa y no en pecado. Señor, solamente podremos hacerlo con tu ayuda. Sabemos que somos débiles, que muchas veces fracasamos, pero tú nos levantas día a día.
Ayúdanos, Señor, a que como iglesia tiremos todos de la carreta. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu bendición no se ha acabado aún y tu misericordia se extiende aún en nuestros días, porque eres poderoso para guardarnos sin caída. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.